Diagnóstico. El médico, ante un caso de posible CAP, debe plantearse dos preguntas: ¿se trata de neumonía? Y, si es así, ¿cuál es su origen? La primera duda es esclarecida por métodos clínicos y radiográficos, en tanto que, para solucionar la segunda, se necesitan técnicas de laboratorio. Diagnóstico clínico. En el diagnóstico diferencial se incluyen enfermedades infecciosas y no infecciosas como bronquitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad y neumonitis por radiación. Nunca está de más insistir en la importancia de una anamnesis completa. Por ejemplo, alguna cardiopatía diagnosticada puede sugerir agravamiento del edema pulmonar, en tanto que un carcinoma primario, lesión pulmonar, que es consecuencia de radiación. Por desgracia, no son óptimas la sensibilidad y especificidad de los signos obtenidos en la exploración física, que son en promedio de 58 y 67%, respectivamente. El adulto mayor puede presentarse al inicio solo con confusión. Es necesaria la radiografía de tórax para diferenciar CAP de otras patologías. Los signos radiográficos sirven de información primaria y pueden incluir factores de riesgo de mayor gravedad, por ejemplo, cavitación y ataque multilobular. En ocasiones, los resultados del examen radiográfico indican un posible microorganismo causal, por ejemplo, los neumatoceles sugieren infección por S. aureus y una cavidad en el lóbulo superior indica tuberculosis. La CT rara vez es necesaria, pero a veces es útil en el individuo en quien se sospecha neumonía posobstructiva causada por un tumor o un cuerpo extraño. En pacientes ambulatorios, la valoración clínica y radiográfica suele ser todo lo que se realiza antes de iniciar el tratamiento. Porque el médico no obtiene con la prontitud suficiente los resultados de pruebas de laboratorio como para considerarlos en el tratamiento inicial. En algunos casos adquiere gran importancia el tiempo en que se obtienen los resultados de estudios diagnósticos, por ejemplo. El diagnóstico rápido de infección por el virus de la gripe puede posibilitar un tratamiento farmacológico específico contra el patógeno y una prevención secundaria. Diagnóstico etiológico. Si el médico se atiene solo a las manifestaciones clínicas, no podrá identificar la causa de la neumonía. Excepto por los pacientes con CAP internados en la ICU, no se han publicado datos que indiquen que el tratamiento orientado contra un patógeno específico sea mejor en términos estadísticos que el tratamiento empírico. Por ello, habría que cuestionar los beneficios de definir un origen microbiano, en particular si se tienen en cuenta los costos de los métodos diagnósticos. Sin embargo, es posible plantear razones para intentar el diagnóstico etiológico. La identificación de un patógeno inesperado disminuye las opciones del régimen empírico inicial y reduce la presión de elegir el antibiótico, disminuyendo el peligro de resistencia. Los patógenos con trascendencia importante como Mycobacterium tuberculosis y virus de gripe causan algunos casos. Por último, sin los datos de cultivo y sensibilidad es imposible vigilar con exactitud las tendencias en cuanto a resistencia, y es más difícil estructurar regímenes terapéuticos empíricos apropiados. Tinción de Gram y cultivo de esputo. Con la tinción de Gram del esputo se busca asegurar que una muestra es idónea para ser cultivada. Sin embargo, a veces permite identificar algunos patógenos, como S. pneumoniae, S. aureus y bacterias Gram negativas. Por su aspecto característico. La muestra de esputo, para ser adecuada para cultivo, debe tener a 25 neutrófilos y menor que 10 células del epitelio escamoso por campo de poco aumento. La sensibilidad y especificidad de la tinción de Gram y el cultivo de esputo son muy variables. Incluso en casos de neumonía neumocócica bacteriémica comprobada, la confirmación obtenida por cultivos positivos en muestras de esputo es de 50% o menos. Muchos pacientes, en particular ancianos, no generan una muestra de esputo apropiada. Es posible que otros hayan comenzado a recibir antibióticos, lo cual interferirá en los resultados cuando se obtenga la muestra. La imposibilidad de generar esputo puede ser consecuencia de la deshidratación, y si se corrige, la producción puede aumentar y en las radiografías de tórax se observarán infiltrados más evidentes.
En el caso de personas hospitalizadas en ICU e intubadas, se envía con la mayor rapidez posible al laboratorio de microbiología la muestra de material aspirado con técnica profunda o de lavado broncoalveolar, obtenida de forma broncoscópica o de otra manera. Las causas de CAP grave son diferentes de las que causan un cuadro menos intenso, por lo que el mayor beneficio que obtiene el médico de la tinción y el cultivo de secreciones de vías respiratorias es alertarlo respecto de la presencia de patógenos no sospechados, resistentes o con ambas características, o permitir una modificación apropiada del tratamiento. Otras tinciones y cultivos también son útiles, por ejemplo, tinción específica para M. tuberculosis u hongos. Hemocultivos. El índice de confirmación diagnóstica por medio de hemocultivos, incluso los que se practican antes de la antibioticoterapia, es decepcionantemente bajo. Solo 5 a 14% de estos hemocultivos obtenidos de pacientes hospitalizados por CAP son positivos y el patógeno aislado con mayor frecuencia es S. pneumoniae. Los regímenes empíricos recomendados tienen un espectro protector amplio contra neumococos y, por ello, si en el cultivo se identifica este microorganismo, su efecto es mínimo, si es que lo tiene, en el desenlace clínico. A pesar de ello, los datos del antibiograma permiten a veces reducir las opciones de antibióticos en los casos apropiados. Los hemocultivos, ante su baja tasa de confirmación diagnóstica y el hecho de que no ejerzan una trascendencia notable en los resultados, ya no son considerados como métodos obligatorios en todos los hospitalizados por CAP. Sin embargo, es necesario el hemocultivo en algunos enfermos de alto riesgo, como los que tienen neutropenia a consecuencia de una neumonía, asplenia, deficiencia de complemento, hepatopatías crónicas o CAP grave. Pruebas urinarias con antígenos. Dos técnicas disponibles comercialmente permiten detectar antígenos de neumococo y algunos de legionela en la orina. El estudio de Legionella pneumopila detecta solo el grupo serológico 1, pero este grupo es el que causa gran parte de los casos de la enfermedad extrahospitalaria de los legionarios en Estados Unidos. La sensibilidad y especificidad del método para detectar antígeno de Legionella en orina puede llegar a 70 y 99%, respectivamente. El método para detectar antígeno de neumococo también es sensible y específico, 70% y más de 90%, respectivamente. Es posible que surjan resultados falsos positivos en muestras obtenidas de niños colonizados, pero en general, la técnica genera resultados fiables. Los dos métodos detectan el antígeno incluso después del inicio de la antibioticoterapia apropiada. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Se cuenta con variantes de esta misma técnica que amplifican el DNA o RNA del microorganismo para detectar diversos patógenos. La PCR de los frotis rinofaringeos se convirtió en el estándar para el diagnóstico de la infección respiratoria viral. Además, por medio de la PCR múltiple se puede detectar el ácido nucleico de especies de Legionella, M. pneumoniae y C. pneumoniae y micobacterias. El costo-efectividad de la prueba PCR, sin embargo, no ha sido establecido. En pacientes con neumonía neumocócica, una carga bacteriana intensa confirmada mediante sangre total por PCR se relaciona con aumento del riesgo de choque séptico, necesidad de ventilación mecánica y muerte. Es concebible que este tipo de prueba ayude a identificar a los pacientes que son elegibles para ingreso a ICU. Métodos serológicos. Se considera que el incremento al cuádruple en la concentración de anticuerpos IgM específicos entre la muestra sérica de fase aguda y la de la convalecencia confirma el diagnóstico de infección con el patógeno encontrado. Antes se utilizaban estudios serológicos para identificar patógenos atípicos y típicos, aunque relativamente poco comunes, como Eoxiella burnetii. A pesar de ello, ya no se les utiliza por el tiempo que es necesario esperar para obtener el resultado final en la muestra de sujeto convaleciente y la dificultad de interpretación. Biomarcadores. Hay varias sustancias que pueden servir como marcadores de inflamación grave. En la actualidad se usan proteína C-reactiva, CRP, R-active protein, y procalcitonina, PCT.
Las concentraciones de estos reactantes de fase aguda aumentan cuando hay una respuesta inflamatoria, sobre todo contra patógenos bacterianos. La CRP quizás sea útil en la identificación del empeoramiento de la enfermedad o el fracaso del tratamiento, y la PCT puede jugar un papel importante en la distinción de la infección bacteriana y viral, determinando la necesidad de tratamiento antibacteriano o decidiendo cuándo suspenderlo. La prueba PCT puede dar como resultado un menor uso de antibióticos en CAP sin aumento concomitante en la falla del tratamiento o el riesgo de mortalidad. Estas pruebas no deben usarse solas, pero cuando se interpretan en conjunto con otros hallazgos del interrogatorio, exploración física, radiología y pruebas de laboratorio, ayudan a tomar decisiones sobre los antibióticos y el tratamiento adecuado de pacientes graves con CAP.